Buenas tardes, yo soy Nicole y hoy día les voy a hablar sobre la conversión analógica digital. El principio básico de operación es usar el principio del comparador para determinar si activar o no un bit particular de la salida del número binario que tenemos. Es típico de un ADC usar un conversor digital a analógico para determinar una de las entradas del comparador. Ahora vamos a hablar de los ADC rampa digital. Bueno, la conversión de analógico a digital implica de forma inherente una acción de comparador, donde en algún momento se compara el valor de la tensión analógica con un estándar. Una forma común de hacerlo es aplicar voltaje analógico a un terminal de una entrada del comparador y disparar un contador binario que accione un DAC. La salida del DAC se aplica a la otra entrada del comparador. Puesto que la salida del DAC está aumentando con el contador, en algún momento se activará el comparador cuando su tensión exceda la entrada analógica. La transición del comparador detiene el contador binario, que en ese punto tiene el valor digital correspondiente a la tensión analógica. Mi nombre es Oscar Galindo y voy a hablar más acerca de los conversores análogo-digitales, más específicamente de las aproximaciones sucesivas. Esta es una técnica de conversión análogo-digital que utiliza un sistema de muestreo y retención sample and hold, un comparador analógico y un registro por aproximación sucesiva, llamada SAR o también SAC, y un conversor digital análogo del cual haremos más énfasis enseguida. Explicando bien el circuito, podemos ver que tenemos un voltaje de entrada que pasa por el sample and hold, que es donde el sistema de muestreo y retención. Este pasa por un comparador y enseguida pasa por el SAR, que hace el conteo y la aproximación. Después, de forma binaria, la información llega al DAC, que nos dará un valor o va a convertir precisamente según el voltaje de referencia. Voy a dar un ejemplo más preciso. Por ejemplo, si tuviéramos 5 de valor de referencia, nos daría una conversión de 2,5 voltios. Pero, ¿por qué? ¿Y qué es lo que sucede? Por ejemplo, si tuviéramos 5 voltios de entrada, este pasaría por el comparador. El comparador nos da un valor de 1 y este pasa por el SAR. Nos da un valor de 1 porque es mayor. El voltaje de entrada llega a ser mayor a la salida. Ahora, ¿qué pasa si tuviéramos un voltaje de entrada de 2 voltios? El comparador nos daría 0 y el SAR cambiaría automáticamente todos sus valores a 0. Esto porque el voltaje de entrada es menor al voltaje de salida, es decir, 2 es menor a 2,5. Ahora, las ventajas que tenemos con este tipo de conversor es que tiene una alta resolución, una velocidad constante y alta, menos de 500 microsegundos por muestra, es barato y en sí tiene un diseño compacto en comparación con la conversión por tipo flash. Ahora voy a explicar más gráficamente cómo funciona este conversor análogo digital. A comparación del circuito de rampa, vemos que acá cuenta con un registro. Y bien, más allá de eso, debemos tomar en cuenta que esto va a manejar bits. Como ya dije, la intención de esto es que tome un valor de 8, 4, 2 y 1, lo cual sabemos bien que es 2 al cubo, 2 al cuadrado, 2
elevado a la 1 y 2 elevado a 0, sucesivamente. Y esto debe empezar tomando el valor del bit más significativo, es decir, el más alto, que sería 1 en 8. Bien, ahora explicando el gráfico, podemos ver que al iniciar el registro empieza con 0, pero al tomar el bit más significativo, este sube a 8. Seguidamente, el registro pasa al siguiente bit, que es el 4, y toma el valor de 1, lo cual sumado nos daría un valor de 12. Esto se puede ver claramente aquí cómo sube, hay una subida de tensión y gráficamente también esto se puede explicar. Bien, al cambiar de posición o precisamente al querer cambiar de posición, este vuelve a tomar el valor de 0, lo cual se traduce en que va a bajar otra vez hasta 8 voltios. Se va a mantener durante un tiempo hasta que cambie de posición a 2 y cuando toma este valor sumando nos daría un valor de 10, lo cual vemos acá. Bien, ahora cuando cambia la posición de 1, sumando nos daría 8 más 2 más 1, lo cual nos da 11, lo cual vuelve a ocasionar una subida. Y finalmente, al querer cambiar, vemos que este va a ocupar otra vez la posición de 0, es decir, 8 más 2, un valor de 10, algo que es típico de este tipo de circuitos, que siempre va a ser un poco menor, y de ahí se va a mantener algo constante, por lo que yo entendí. Vemos también que el voltaje de entrada es de 10,4 voltios. Voy a explicar una vez más las etapas del proceso, por si no se entendió anteriormente. Para empezar, el SAR setea su salida digital de tal manera que únicamente el bit más significativo esté en 1. Luego, este número digital entra a un conversor digital analógico que nos realiza la conversión del valor digital que nos entrega el SAR a valor analógico en función del voltaje de referencia. Después, esta señal analógica entra a un comparador analógico que realiza la comparación con el voltaje de entrada. Es precisamente lo que va a hacer el SAR. Y si la señal es mayor que el voltaje de entrada, es decir, si el voltaje de referencia es mayor al voltaje de entrada, el comparador nos va a entregar un valor de 0. Y si la señal es menor a la entregada, nos va a dar un valor de 1. Bien, esta información vuelve al SAR. Y si es un 1, deja el bit más significativo centrado en 1, es decir, se queda en esa posición, como pudimos observar antes. Y si es 0, se lo lleva a 0. Se realiza este proceso para los demás bits del SAR. Por último, se muestra toda la palabra digital en la salida. El SAR setea su salida a 1000 y esta información llega al DAC que nos convierte el 1000 a un valor analógico que está en función de 5 voltios. Y esto se explica precisamente con esta fórmula, donde el voltaje de 1000 es igual al valor decimal de 1000, es decir, 8 o 2 al cubo,
por el fondo de escala sobre 2 a la cuarta. Esto es igual a 8 por 5 voltios sobre 2 a la cuarta, lo cual nos da 8 por 0,3125, que finalmente nos da un valor de 2,5. Y es así como se explica mejor cómo es que sale un valor o voltaje de referencia igual a 2,5 teniendo un voltaje de entrada de 5 voltios. Gracias.